Buenas tardes. Doy inicio a esta fase número 2. Me presento, soy Angie Natalia Chica Mendoza, estudiante del programa de psicología. Voy a dar inicio a esta actividad que es una línea de tiempo con relación a la evolución de la guitarra. Bueno, partamos del año 3000 a 2000 aproximadamente antes de Cristo, que es la antigüedad, donde se han encontrado representaciones de instrumentos de cuerda similares a la guitarra y pinturas colgadas en cuevas. Luego entramos en el siglo IX, que es la guitarra árabe. En la península ibérica, esta tenía una forma similar a la guitarra actual, con una caja de resonancia en forma de pera y cuerdas de tripa. Luego entramos en el siglo X, que son los denominados juglares, que recorrían pueblos y caminos entreteniendo a la población con juegos, recitando al son de diversos instrumentos. Entramos en el siglo XV, que es el laúd, fue introducido en España por los árabes y se convirtió en el instrumento por excelencia de la cultura hispano-musulmana. Bueno, entonces está el siglo XVI, que el nombre de él es Abu al-Hassan. Este hombre añadió una quinta cuerda al instrumento e introdujo el uso del plectro de pluma de ave para tañer las cuerdas, menos agresivo que el plectro de madera habitual hasta entonces. Dentro de este mismo siglo está la guitarra morisca. Fue muy utilizado durante gran parte de la Edad Media en los cortes y palacios árabes, posteriormente en los reinos hispano-cristianos, pero su limitado desarrollo técnico contaba solo con 3 cuerdas que se rasgueaban para acompañar las canciones. Entramos en la guitarra latina. Tanto en Francia como en Italia, la guitarra de 4 órdenes será ampliamente utilizada por la aristocracia, para acompañar los bailes paliciegos, mientras que en España iba a empezar un instrumento de la plebe. Dentro de este mismo siglo, la vihuela de mano había adquirido una forma muy parecida a la guitarra de la época, con la diferencia de que contaba con 6 órdenes de cuerda en vez de 4, lo que le otorgaba unas posibilidades musicales mayores, convirtiéndose en el instrumento preferido de los intérpretes profesionales. Bueno, dentro de este siglo, Luis de Milán fue un compositor, vihuelista y pasó su mayor parte de su vida en la ciudad de Valencia, donde ejerció como músico habitual de la corte de la virreina de Valencia, al que dedicó su famosa obra El Maestro. Está la guitarra española, que cuenta con 5 órdenes, presencia en los círculos musicales más selectos, dentro de la incorporación de un quinto orden doble de cuerdas y sobre todo el enorme éxito que conocerá el instrumento desde finales del siglo en cortes y palacios como el acompañante de las nuevas danzas de moda entre la aristocracia. Este hombre andaluz, Vicente Spinle, es un estudioso y aficionado de este instrumento. Durante este siglo estuvieron presentes las guitarras de 4 y 5 órdenes. Dentro del siglo XVII, la guitarra española se convierte en el instrumento más usado de los diferentes círculos musicales de casi toda Europa y es a partir de este momento que comienza a fortalecerse el uso del mismo. Dentro del siglo XVII, como lo nombró anteriormente, está la guitarra barroca, que es el comienzo del periodo barroco a principios del siglo y favorecida por su arrollador auge como acompañante de canciones y danzas cortesanas. La nueva guitarra española se convertirá en un instrumento habitual en los círculos musicales de toda Europa. Este hombre, Francesco Corbetta, dentro del año aproximadamente 1615 a 1681, es considerado por el propio Gaspar Sanz en su instrucción de música para guitarra como el mejor de todos los guitarristas. Bueno, ahora entramos en el siglo XIX,
que son los cambios en la guitarra española. Se le hace una serie de cambios físicos, los cuales sirven para mejorar sus condiciones sonoras y técnicas, adquiriendo muchas de las características básicas que actualmente tiene pues hoy en día la guitarra. Dentro de este mismo siglo, a finales, está el nacimiento de la guitarra clásica. La guitarra dispuso de unas condiciones técnicas más propias, de mejor calidad para la ejecución instrumental y de unas facultades artísticas mucho mayores, que finalmente captaron la atención de los círculos musicales académicos. Bueno, dentro de los años 1740 y 1816 está el hombre Fernando Fenaire, músico español que publicó 33 composiciones para guitarra, en las que destaca su ensayo en la naturaleza con 3 cuartetos para guitarra, violín, flauta y fagot. Bueno, dentro del siglo XIX está la guitarra clásico-romántica, que alcanzó su apogeo artístico como instrumento de concierto en los círculos musicales más selectos de toda Europa, así con la confluencia del periodo musical clásico y el incipiente romanticismo. Dentro de este mismo siglo están las capitales de la guitarra, que tenían un enorme éxito y popularidad en los salones de las principales capitales artísticas de Europa, como era París, Londres, entre otras. Bueno, y también su estudio estaba muy extendido entre la nobleza y la burguesía, en donde los conciertos eran muy frecuentes de manera constante. Está la escuela catalana. Los guitarristas catalanes formaron la ciudad de Barcelona, un grupo bastante homogéneo y unido por parecidos gustos artísticos y una misma referencia musical e incluso espiritual, que representa al guitarrista Fernando Sor. Bueno, dentro del siglo XVII está el diseño de la guitarra moderna de Antonio de Torres Jurado. Es considerado el guitarrero más importante de la historia por establecer de manera general los cánones básicos de la guitarra de concierto actual en lo que se refiere a la construcción y diseño, culminando de sus admirados instrumentos, el trabajo que los artesanos andaluces y españoles en general habían desarrollado desde finales de siglo. Bueno, dentro del siglo XIX está el diseño de la guitarra flamenca, que es de Torres Jurado. No solo diseñó las líneas maestras de la guitarra clásica, sino que también él hizo los rasgos básicos de esta guitarra modelo, que comenzaba a tener un auge importante en la segunda mitad del siglo. Dentro del año 1852 y 1909, Francisco Tárrega, considerado como el Chopin de la guitarra y la figura fundamental para el impulso de la misma clásica moderna, dedicó el estudio profundo a esta y la ampliación de su repertorio y a su difusión y aceptación definitiva como instrumento de concierto. En el siglo XX entra Andrés Segovia, que es un guitarrista más famoso del siglo que acabo de nombrar, y es el personaje fundamental para la aceptación definitiva de la guitarra como instrumento clásico de los conciertos en todo el mundo. Bueno, y para finalizar está la guitarra flamenco, que es también del siglo XX. Empezaron a expandirse los límites creativos para la creación de las melodías, y también empezó a estructurarse y regular el esquema del cante, creando entradas y salidas. En el año 1920 entra como novedad la guitarra eléctrica. Lloyd Loar creó el primer micrófono adaptado a la guitarra, y también surgió por la necesidad de las bandas de jazz de Estados Unidos en la década de este año, pues los músicos querían que las guitarras tuvieran más volumen para poder tener más presencia en la música. En el año 1990 apareció la fábrica Line 6 y creó la línea de guitarras variadas, la cual, a través de un micrófono piezoeléctrico colocado en el puente, se comunica con un sistema modelador que tiene los diferentes sonidos de las mejores guitarras eléctricas y acústicas. Aquí la pueden ver. Y por último está en el año 2007, la marca Gibson saca al mercado una nueva guitarra llamada Gibson Robot Guitar, la cual se afina mediante un complicado sistema electrónico sin necesidad de que el guitarrista intervenga en ello. Bueno, y doy por finalizada mi presentación con relación a la evolución, a la historia de este instrumento denominado guitarra. Muchas gracias.